Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. En pocos segundos iniciará una conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hará un importante anuncio. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Y ya está hablando en este momento el presidente Lasso y va a dar su decisión, seguramente. Escuchemos. En el Ecuador. Y si la alcanzamos fue porque supimos encontrarnos. Pero desde luego, soy también el primero en reconocer que no todo ha sido perfecto. La etapa post-pandemia ha traído consigo nuevos desafíos, algunos muy difíciles de prever a causa de la inédita urgencia que enfrentábamos. El más evidente de ellos es la delincuencia asociada al narcotráfico, que durante la crisis sanitaria previo a mi gobierno continuó moviéndose entre las sombras sin las restricciones a las que la economía formal tuvo que someterse. Fue por ello que tras la vuelta a la normalidad, las actividades narcodelictivas se recrudecieron. Sobra decir que jamás nos doblegamos. El gobierno nacional y las fuerzas del orden respondieron firmemente ante el nuevo desafío. Así lo confirman las incautaciones récord de drogas que ampliamente superan las correspondientes a los gobiernos anteriores al mío. Y mientras tanto, a lo largo de todo este tiempo, en lugar de escuchar críticas constructivas desde la oposición, más bien tuvimos que enfrentar ataques que se han caracterizado por un solo y definitivo rasgo: la deslealtad institucional y la deslealtad con el pueblo ecuatoriano. Me refiero a artimañas politiqueras que han violentado nuestro marco legal, como por ejemplo someter al país a infundados juicios políticos que violaban el mínimo récord jurídico y moral. Cuando hace 2 semanas tomé la decisión de disolver la Asamblea Nacional para así dar paso a la convocatoria a nuevas elecciones anticipadas, no lo hice para evitar un juicio que muy seguramente lo hubiéramos ganado, sino para frenar este macabro plan de usurpación institucional que hoy sigue en marcha desvergonzadamente a plena vista de todos. Algunos dirán que estos temas impactan poco al ciudadano de a pie, que enfrenta otro tipo de problemas y alberga otros anhelos. Reconozco que algo de verdad puede haber en ello. Sin embargo, hoy estoy aquí para decirles que la institucionalidad sí importa, que el respeto a la ley sí importa, que la democracia y la legalidad sí importan. Todas estas cosas importan e impactan en nuestra habilidad de prosperar, trabajar y crecer como país. Es el deber de quienes ocupamos posiciones de liderazgo no solamente señalar el camino
correcto, sino sobre todo transitarlo con el ejemplo. Es por ello, ecuatorianos, que quiero decirles que en las próximas elecciones tendremos la oportunidad de frenar este plan macabro de manera definitiva. Tendremos que escoger entre dos opciones muy claras: o democracia o autoritarismo. Yo estoy convencido de que los demócratas tenemos amplias posibilidades de prevalecer, pero nadie puede perder de vista que en el Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia. En numerosas ocasiones he dicho que ejercer el cargo de presidente de la República es el máximo honor al que un ciudadano puede aspirar. Así ha sido para mí. Este es el más grande honor de mi vida. Sin embargo, muy por encima del cargo de presidente, yo amo a la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad que goza cada ciudadano ecuatoriano para perseguir sus sueños. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, pues así lo haré. No una, sino 1000 veces, sin miedos y con la conciencia tranquila. Es por eso que hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro: esto no es ni de lejos un punto final. Más bien, es un nuevo comienzo para que para este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Hoy mismo seguiremos con nuestra agenda de trabajo, que pone muy por encima de cualquier disputa política el sentir de ustedes, los ciudadanos. Por otro lado, yo sigo creyendo en el encuentro entre ecuatorianos. Creo que sumando nuestras voluntades podemos lograr mucho más que como individuos aislados. Fue este el espíritu que un día me guió hasta aquí y que me sigue guiando hoy en esta decisión. En cada contienda democrática uno tiene un rol vital que desempeñar, ya sea como candidato, como un orientador de opinión
o como un votante. Lo importante es reconocer ese rol con sabiduría y dar lo mejor de uno mismo. Para esta elección yo he definido mi lugar y asimismo quiero invitar a todos los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los meses venideros. Contéstense seriamente la siguiente pregunta. ¿Su participación en la contienda electoral incrementa o disminuye las probabilidades de que la democracia prevalezca en el Ecuador? Así entonces, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho que después de una profunda reflexión no aceptará la postulación a la presidencia de la República para las elecciones del 20 de agosto en representación del movimiento Creo, tal y como era la propuesta de dicho movimiento. Ha dicho también que enfocará sus acciones más bien en trabajar por el país en lo que le resta de gobierno. También extendió un llamado al resto de partidos políticos a un gran acuerdo en beneficio del país. Entonces reiteramos, el presidente Guillermo Lasso ha dicho hace pocos segundos que no aceptará postularse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones extraordinarias del 20 de agosto. Y les contamos ahora que la CONAIE retiró la precandidatura de Leonidas Issa a la presidencia de la República. Sostiene que no hay las condiciones dentro de Pachacutic. Desde el partido político lo tachan de irresponsable y ahora comenzarán los diálogos con Salvador Quispe y Yacu Pérez. Issa queda fuera de la carrera a Carondelet. Las organizaciones indígenas que forman parte de la CONAIE decidieron retirar su precandidatura a la presidencia de la República porque dicen no hay condiciones. No es lógico la participación del compañero Leonidas Issa Salazar porque en la lista de los asambleístas nacionales, sobre todo, están algunos señores que estuvieron en contra del paro nacional. Denuncian que no se cumplió el acuerdo por la unidad entre Pachacutic y la CONAIE. No han permitido. En una de las resoluciones decía trabajar una lista de consenso para los asambleístas, los candidatos para la Asamblea Nacional, las cuales ya tenían trabajado, ya tenían otras listas, las cuales es inconsecuente que poder avanzar en este proceso de este acuerdo. Issa denunció que las vocerías de Pachacutic atacaron a los dirigentes de la CONAIE y que no se cumplió con las resoluciones del 25 de mayo, que consistían en que se acepte la coordinación de Guillermo Churuchumbi y que no se dé paso a los exasambleístas que habrían sido cercanos al gobierno. De otra parte, del ex comité ejecutivo del movimiento Pachacutic, donde prácticamente no quieren garantizar la solución dentro del movimiento Pachacutic. De su lado, Marlon Santi sostiene que esperaron 5 días para que Issa confirme su candidatura, por eso lo tachan de irresponsable. Y él tenía que haber sincerado en la carta que yo envié hace 15 días, decir, yo no puedo y no acepto. No estoy en condiciones de ser candidato a la presidencia. Basado en la Constitución, el Código de Democracia, él cumplía todos los estándares para ser candidato a la presidencia. Pero si él quería, ¿qué? O sea, que les llevemos en hombros para que firme o se inscriba. Santi dice que esta decisión sí afecta al partido político por haber tomado una decisión de última hora. Él es el que incumple las normas y los acuerdos, las decisiones. Así que es una persona arrogante, es una persona subjetivamente imprescindible, según él. No, aquí hay muchos compañeros líderes que son capaces. Aquí la proyección del movimiento Pachacutic es servir a todos los ecuatorianos sin segmentar ni automarginarlos. Problema de él si se automargina. Uno de ellos sería Salvador Quispe, con quien hablarán en las próximas horas, y tampoco descartan hablar con Yacu Pérez. De no tener candidato propio, deberán definir a quién van a apoyar.
Daniel Noboa y Verónica Abad conforman el primer binomio que formaliza su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral, mientras aparecen nuevos nombres en la lista de precandidatos y otros ya confirman binomios. No fue el primero en anunciar su intención de correr por la presidencia, pero sí el primero en aceptar su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral, dentro del proceso de primarias. El ex asambleísta Daniel Noboa llegó la mañana de este viernes a las instalaciones del organismo en Quito para poner su firma y formalizar su deseo de llegar a Carondelet. En ese objetivo lo acompañará la ex candidata a la alcaldía de Cuenca, Verónica Abad. Soy de la ciudad de Cuenca, Azuaya de corazón, y bueno, he tomado este reto hoy en día para frentear junto a Daniel Noboa, la candidata para el vicepresidente de esta nación. Ambos forman la alianza electoral ADN 2023. Van respaldados, entre otros, por el movimiento Movere, ex Alianza País, lista 35. En tanto que en las últimas horas se conoció que la ambientalista Andrea González Nader será candidata a la vicepresidencia de la República junto con Fernando Villavicencio. González ha sido candidata a asambleísta y a viceprefecta del Guayas. En esta última participó de la mano de Unidad Popular. Además, el ex dirigente de juntas parroquiales Bolívar Armijos se suma a la carrera presidencial. Pongo a disposición del pueblo ecuatoriano mi capacidad, experiencia y liderazgo para cambiar la historia del país. Armijos irá acompañado del pastor evangélico y abogado Gerson Almeida, quien en 2021 intentó llegar a la presidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido, fundado por el hermano del expresidente Lenín Moreno. Esta vez, Almeida irá con Armijos, auspiciado por el movimiento Amigo. Ecuador no solo elegirá en las urnas el próximo 20 de agosto al nuevo binomio presidencial, también se conformará un legislativo en el que Guayas, Pichincha y Manabí tendrán mayor representación por el número de habitantes. Ecuador elegirá nuevamente a 137 asambleístas en estas elecciones extraordinarias. De esta cifra, 15 serán asambleístas nacionales, 122 provinciales y 6 representarán a los ecuatorianos en el exterior. Y si bien es una asamblea que legisla por el país, la representación de cada provincia en el Pleno dependerá del número de habitantes. Así lo estipula el artículo 118 de la Constitución, en el que especifica que la Asamblea Nacional se integrará por 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes, un asambleísta por cada provincia y adicional uno más por cada 250.000 habitantes, y un asambleísta elegido por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. En este sentido, Guayas, al tener casi 3 millones de habitantes, deberá escoger a 20 nuevos legisladores, que representarán a los 4 distritos de la provincia, convirtiéndose en la localidad con más representación en el Pleno, seguida por Pichincha, que con 4 distritos elegirá a 16 nuevos asambleístas. La tercera provincia con más representación es Manabí, que con 1,5 millones de habitantes y 2 distritos elegirá a 9 legisladores. El resto de provincias tendrá menos representación. Por ejemplo, Azuay y El Oro elegirán a 5 cada una. Bolívar, Cañar, Santa Elena, Sucumbíos y Carchi a 3, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Loja a 4. Los Ríos a 6 y Galápagos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe a 2. Estas cifras se calcularon en base al censo poblacional de 2010, que registró que hasta esa fecha Ecuador era conformado por 14 millones de habitantes. Y revisamos otros temas. La Fiscalía ya abrió una investigación de oficio sobre el asesinato al fiscal Leonardo Palacios en Durán. Los funcionarios de Fiscalía están preocupados por su integridad. En 2022, 3 fiscales fueron asesinados en Guayaquil, Babahoyo y Manta. Se han hecho operativos, pero aún no se da con el paradero de quienes asesinaron al fiscal de Durán, Leonardo Palacios. Fue un ataque armado con tal violencia que así quedó el vehículo en el que se movilizaba. Se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos. Toda la información que se está recopilando a partir de este instante ya se
se hace de manera reservada. La Fiscalía ya inició una investigación de oficio por este crimen y la policía también hace su indagación. Ya maneja hipótesis, se están revisando los casos en los que trabajó el fiscal y se hizo un operativo en el Cerro Las Cabras de Durán. El crimen ocurrió luego de que el fiscal salió en su vehículo de la Unidad Judicial de Durán. Esto tras terminar una audiencia en la cual se procesaba a 2 personas por asesinato. El fiscal salió por esta vía, se dirigía a su hogar y en el trayecto lo interceptaron. Salió desde su jornada de labores, toma esta ruta para evitar el tráfico y lastimosamente es emboscado. El fiscal iba acompañado de su secretaria al momento del ataque, quien afortunadamente resultó ilesa. Funcionarios de Fiscalía están preocupados por su integridad. Alzando nuestra voz porque nos sentimos totalmente desprotegidos por el gobierno central y por la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y la preocupación no es para menos. En 2022, 3 fiscales fueron asesinados. Saliendo de la Fiscalía de la Merced en Guayaquil, fue asesinado Edgar Escobar en septiembre del año pasado, mientras Luz Marina Delgado, fiscal de Manta, y Federico Estrella, fiscal de Babahoyo, también perdieron la vida. A eso se suman varios atentados. En Guayas, al menos 12 fiscales han solicitado protección. Los demás compañeros estamos totalmente desprotegidos, ¿no? ¿El fiscal Palacio contaba con seguridad? No contaba con seguridad, pese a trabajar en una de las unidades más violentas de todo el Ecuador. Leonardo Palacios tenía 39 años y fue fiscal desde 2011. Las últimas 3 ciudades en las que trabajó fueron Guayaquil, Salitre y Durán. La Cámara de Comercio de Quito trabaja en conjunto con la Policía Nacional para apoyar a la ciudadanía y a los dueños de locales comerciales en la tarea de enfrentar la inseguridad. El 38% de los dueños de negocios encuestados aseguran que la inseguridad afectó sus ventas. Robos como estos que se han viralizado generan una sensación de miedo y temor en la ciudadanía, causando un efecto en el clima de negocios en la capital. Los datos los corrobora una encuesta realizada a 204 negocios entre el 18 y el 24 de mayo por la Cámara de Comercio de Quito. El director ejecutivo lo explica. Vamos a hacer una encuesta mensual. Escogimos la zona de Iñaquito porque esta zona es una de las que más denuncias de robos recibe entre las 2 y las 4 de la tarde según el ECO 911. La encuesta revela que el 18% de los encuestados asegura haber sido víctima de la delincuencia en los últimos 30 días. Según el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, general Víctor Herrera, ha habido un decremento de delitos. Dentro de lo que va del año, desde diciembre hasta la fecha, tenemos un decremento de 1.370 delitos. Esto es gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional con los ejes estratégicos, pero sí hay que analizar la influencia que tienen todo este tipo de información negativa que llega a través de los medios de comunicación. Ahora Policía y Cámara de Comercio de Quito trabajan en conjunto para generar un escudo protector y capacitar a los agremiados y ciudadanos. Hemos conversado ya con la Policía Nacional y con la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Tuvimos una primera reunión el día 2 de mayo y en lo que va del mes ya hemos capacitado a más de 400 personas, entre socios de la Cámara que hemos visitado o eventos abiertos al público en general que los hemos hecho aquí en los auditorios de la Cámara. ¿Cuál es la idea? Que todo el mundo tenga conocimiento de cómo reaccionar. Estamos capacitando a los propietarios de las unidades económicas justamente para tener y fortalecer las medidas de protección encaminadas a prevenir el cometimiento del delito. El 76% de los encuestados también explica que ha colocado un dispositivo o mecanismo de seguridad en su negocio. Lo que nosotros como Cámara estamos intentando hacer es en este momento crítico para los negocios de la ciudad, en los que estás vendiendo menos y gastando más, convertirnos en ese escudo protector a través del socio protegido de la Cámara de Comercio de Quito. El 38% de los encuestados afirma que la inseguridad afectó sus ventas entre un 10 y 30%, el 28% entre un 31 y 50% y el 15% de encuestados dice que sus afectaciones superó el 50%, mientras que el 19% no ha tenido afectación alguna. El 48% de negocios afirma que sus ventas cayeron y el 7% que sus ventas crecieron. El reglamento del uso legítimo de la fuerza que fue aprobado ayer faculta a los policías, militares y agentes penitenciarios disparar en contra de amenazas que atenten contra su vida o de terceros sin que exista un procedimiento en su contra. Uno de los temas más importantes dentro del decreto firmado ayer por el presidente de la República sobre el reglamento del uso legítimo de la fuerza es la protección judicial que tendrán de ahora en adelante los uniformados en los procedimientos. Uno de los principales logros es que se ha eliminado la aprehensión del servidor policial o militar en cumplimiento del deber legal, considerando de que
un servidor que cumple el deber legal no comete delito de acuerdo al Código Integral Penal y por tanto no opera la aprehensión del servidor. Olivo aclara que el reglamento de igual forma determina que antes que se emplee el uso legítimo de la fuerza, debe existir un proceso verbal y de negociación con los involucrados. El uso del arma de fuego es un uso extraordinario cuando existe una amenaza letal inminente contra el servidor policial o contra un tercero inocente. Esta amenaza es el disparador que nos permite hacer uso de fuerza potencialmente letal. Este reglamento que se empleará de ahora en adelante, no únicamente para la policía, sino también para militares y agentes penitenciarios, es un claro mensaje para los delincuentes, señala este experto en seguridad, quien además sostiene que es necesario que los uniformados reciban una capacitación sobre el tema. Ellos sepan cómo intervenir, cómo enfrentar el delito, justamente cómo enfrentar el riesgo y cómo neutralizarlo. Y tratar de evitar la mayor cantidad de daños colaterales, ¿no es cierto?, de daños a terceros que nada tenían que ver en el problema. Entonces, eso sí va a ser fundamental. Lo que se debería corregir, también señalan, son los procedimientos en el sistema de justicia que muchas veces actúan en favor de los delincuentes. Tiene que ser tratado con fiscales especializados y con jueces especializados que entiendan que el uso legítimo de la fuerza corresponde a un uso del Estado en defensa de sus ciudadanos. Olivo asimismo aclara que en el reglamento también se aprueba el uso de las armas eléctricas de neutralización que se emplean ya en otros países como Estados Unidos. Señaló que el gobierno ya adquirió 500 de ellas que serán entregadas a varios distritos del país. Continuamos con más noticias. Al menos una centena de exámenes especiales de la Contraloría ponen la lupa sobre los contratos para la reconstrucción de Manabí, firmados durante el gobierno del expresidente Correa. La Fiscalía formulará cargos a 3 exfuncionarios de este régimen por uno de los proyectos. La investigación de Fiscalía partió de las responsabilidades detectadas por la Contraloría en 2019. Un informe de la entidad detectó presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de la vía Manta-Colisa en Manabí. Un proyecto de 22 kilómetros que costó más de 68 millones de dólares. En él se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseguró que a la ejecución de la obra se le dio particular prioridad. Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación, que requerían de atención inmediata después del terremoto. La Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto peculado y este jueves pidió fecha y hora para formular cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y contra el expresidente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Hasta el cierre de este reportaje, 24 Horas pudo conocer que formalmente el pedido aún no llega a la Corte Nacional de Justicia. Una vez que eso ocurra, en esa instancia se sorteará al juez que convocará la audiencia de formulación de cargos. Desde la Comisión Anticorrupción Capítulo Manabí hay reacciones. Más vale tarde que nunca. Aplaudimos esa decisión de Diana Salazar, pero le preguntamos qué pasó con los procesos que tienen indicios de responsabilidad penal, como es el atraco a la refinería del Pacífico. El uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 derivó en la apertura de un centenar de exámenes especiales en la Contraloría y al menos 5 investigaciones previas en la Fiscalía. Uno de los informes finales de la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal por la aprobación de varios de los cerca de 600 contratos de obras por un valor estimado de 2.900 millones de dólares, firmados en mayo de 2017, a días de que concluya el gobierno de Rafael Correa.
Ampliar la cobertura del seguro agropecuario es la principal estrategia que aplica el gobierno de cara a la posible llegada del fenómeno del Niño. Los productores aún no se recuperan del impacto que causó la temporada invernal. Hacemos contacto con Luisa María Heredia, ella está en Daule, provincia del Guayas. Hola, Luisa. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el agroecuatoriano, sector productivo fuertemente afectado por el temporal invernal que se hizo presente entre febrero y abril de este año, no está listo para soportar la llegada de un fenómeno del Niño que tan siquiera tenga una intensidad similar. Y conscientes de ese posible desenlace, en Guayas por lo menos, los agricultores han decidido arriesgarse y volver a sembrar. Por ahora están trabajando en adecuar los terrenos que continúan bajo agua. Veamos el siguiente reportaje. Entre viernes y sábado, cuenta Manuel, pequeño agricultor del recinto El Guavito en el cantón Daule, provincia de Guayas, terminará de sacar el agua de su arrozal. Son 3 cuadras de las que en la siembra pasada no cogió nada. No hubo cosecha, ya que el río se desbordó. Pero el lunes volverá a plantar, pues dice que no queda más. Es una aventura que estamos intentando, porque está dicho que se va a venir el fenómeno y en base a eso pues no hay nada seguro. Manuel nos explica que completar el ciclo del arroz toma 4 meses, por lo que espera alcanzar a recogerlo antes de que el anunciado fenómeno del Niño llegue. Porque si se viene la inundación, vuelve a perder, sí. Según datos del Ministerio de Agricultura, solo el periodo de lluvias intensas que soportó durante el primer semestre del año el agroecuatoriano dejó una pérdida total de alrededor de 17.400 hectáreas y una afectación parcial de otras más de 11.500 hectáreas. La provincia que resultó mayormente perjudicada fue precisamente Guayas, con 13.000 hectáreas inundadas. Y son alrededor de 10.000 los productores damnificados que ahora están aún más preocupados por lo que el fenómeno del Niño puede ocasionar. Vamos a trabajar con miedo, solo encomendamos a Dios. Desde el ente encargado se asegura que existe un plan de contingencia que implica la articulación de acciones con los GATS. Para evitar inundaciones, lo que necesita es realizar infraestructura que permita apoyar a eso, como por ejemplo muros de contención, etcétera, que son cosas que no son competencia del Ministerio de Agricultura. Y también la ampliación del aseguramiento agropecuario. Tenemos el proyecto Campo Seguro, que subvenciona hasta 60% de la prima de los seguros agrícolas y pecuarios, justamente para ayudar a los pequeños productores. Para esto, actualmente brigadas del Ministerio, acota el subsecretario, visitan a los productores, especialmente aquellos cuyos cultivos están situados en las zonas más bajas. Es también el caso de Luis, quien se alista para sembrar 13 cuadras de arroz en el recinto Las Maravillas. Por lo menos si se pierde, se rescata con el seguro. Otros sembríos que también podrían afectarse considerablemente, tal y como ya ocurrió en los primeros meses de este año, son los de maíz y cacao, incluso el banano. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura asegura que aún en el peor de los escenarios no está en riesgo la seguridad alimentaria de los ecuatorianos. Esa es la información a esta hora desde acá, Daule, provincia del Guayas. Continúan ustedes, compañeras en estudios, con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María, muchísimas gracias. Varios pacientes del Hospital Guayaquil denuncian que no hay medicinas oncológicas y aseguran que ellos las deben comprar. Esto mientras que el ministro de Salud, José Ruales, asegura que medicamentos para el cáncer y enfermedades raras están abastecidos al 100%. 11 meses han transcurrido desde que se anunció la fase de prueba de la externalización de farmacias, que iba a eliminar el desabastecimiento de medicinas en hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. Pero la realidad es que el plan Medicina Cerca cada día reduce su alcance. En el hospital de Guayaquil se pudo evidenciar desde tempranas horas de la mañana que a los pacientes de consulta externa no les entregaban los medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. Tienen que comprarlo, dice. Tienen que comprarlo hasta que haya. Y bueno, claro, eso vale $140. No hay medicina para el cáncer, yo estoy en tratamiento de cáncer. Pero la versión del Ministerio de Salud es otra. Las tenemos abastecido al 100% para todo el resto del año. Incluso medicamentos oncológicos o medicamentos para enfermedades raras. Aunque esta no es la única problemática que tiene esta casa de salud, los pacientes del Hospital Guayaquil acotan que tampoco hay reactivos para los exámenes de laboratorio. Y a esto se le suma que tampoco hay sistema para realizar más pruebas.
Le mandaron a hacer como 5 meses ya una tomografía en la cabeza y todavía, mire. Mientras tanto, que la versión de los pacientes de consulta externa de aquí del Hospital del Día es distinta. Algunos aseguran que sí hay medicamentos y que se los entregan sin novedad alguna, mientras que pocos son los que dicen que se los mandan a comprar. Yo tomo para la presión, para la artrosis, que es la que me dan ahorita. Sí, hay medicina, la que necesito, sí. ¿Qué tipo de medicamento toma usted? Metformina, losartán. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública es firme en asegurar que a nivel nacional existe 80% de abastecimiento total de medicinas en el sistema de salud pública, además del 80% de abastecimiento en dispositivos médicos. La cartera de Estado también acota que ya se está firmando un nuevo convenio con más farmacias para incrementar 18 medicinas. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció hace pocos minutos que no aceptará la postulación como candidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones extraordinarias del 20 de agosto. Lo dijo en el Palacio de Carondelet, hasta donde vamos. Allí se encuentra Daniela Valencia para ampliarnos más detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, reiteramos que hace unos minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que no será candidato en las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto. Dijo que ha sido un honor ser presidente de la República, pero que dedicará el tiempo que resta de su gobierno a resolver los problemas de los ecuatorianos, que no puede dedicar este tiempo a realizar campaña electoral. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso. Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Reitero además que en las próximas elecciones los ecuatorianos tendrán dos opciones: votar por la democracia o votar por el autoritarismo. Además, reiteró que la decisión de disolver la Asamblea Nacional no fue para librarse de un juicio político. Dijo además que durante estos 2 años de gobierno uno de sus logros ha sido poder vencer a la pandemia. Dijo que, sin embargo, durante este tiempo el narcotráfico y la delincuencia seguían moviéndose entre las sombras, y por eso, cuando ya se volvió a la normalidad, se encrudeció la delincuencia en el país, pero que han luchado fuertemente con ella y que por eso lo muestran las cifras de la droga incautada. Reiteramos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no será candidato en las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto. Regresamos con ustedes a estudios. Buena tarde. Buena tarde, Daniela, muchas gracias. El pasado 10 de abril, Huigra, parroquia del Cantón Alausí, fue declarada en alerta naranja ante el riesgo de futuros deslizamientos de tierra. Pese a esta alarma y los trabajos de evacuación, los habitantes se niegan a salir del sitio. Fueron evacuados hace unos días, pero han vuelto pese al riesgo. Yo queda cuidar la casa, porque usted sabe que viendo botada puede entrarse a alguien eso de repente. En esta parroquia, los sectores que fueron declarados en alerta naranja por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos el pasado 10 de abril fueron Namsa Chico, Pazán, Quebrada La Ninfa, Universidad de Eloy Alfaro y Puente Chachán, el mismo que fue arrastrado por la creciente del río el pasado 28 de mayo, causando otros daños. Cita de mis aves, sí. Y el terreno, el sembrío. Tenía un terrenito con sembrío. Claro, ahí abajo todo se fue. Es que ya no hay nada que hacer, solamente el carrete, ¿no? Todo se perdió. Y es que consideran que el riesgo ya pasó, pese a que las grietas en la superficie son evidentes y con dimensiones de hasta 5 centímetros. En el lugar, el movimiento de masa sigue activo. Ya pasó del río, ya está tranquilo, ya no está demasiado crecido, estamos aquí mismo, si no hay, mucho peligro. El alcalde del cantón recuenta los daños y asegura que intervendrán. Ya tenemos problemas enormes, que van a ir 25, 30 viviendas que están a la orilla del río Chanchán. Hemos perdido una cancha deportiva, entonces el suceso es bastante grande. La alerta de peligro no mueve a los habitantes.
Esto pese a que en Alausí más de 60 personas perdieron la vida por lo que hoy temen los organismos técnicos, un nuevo deslizamiento de tierra. La Policía Nacional decomisó en Bahía de Caracas, en la provincia de Manabí, más de 4.6 toneladas de cocaína, lo que supone el mayor cargamento de droga aprehendido en Ecuador en este año. El alcaloide pretendía ser enviado por vía marítima a Estados Unidos. En un comunicado, la institución señaló que agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales localizaron el centro de acopio de la cocaína mediante un sobrevuelo al perfil costanero de Bahía de Caracas.